PILMAT de hoy y nada, bienvenidas a todas. Vale, bueno, buenos días. Disculpad las molestias y este fallo técnico que ha habido, que yo sé que ha sido un rollo, pero yo y los ordenadores no nos llevamos nada bien, lo siento mucho. Bueno, como ya ha dicho Eli, yo soy Lara Sariñana, mi compañera Ana Carvajal Mercade, pues somos de la promoción 21, vamos a presentar nuestro TFE, tasas de lactancia materna en puérperas, tras cesárea en el Hospital Dr. José Molina de Orosa, junto a nuestro tutor Eduardo Santos Ruiz. Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra presentación y comenzaremos con una introducción. Bueno, como todos ya sabemos, todas las organizaciones recomiendan la lactancia materna exclusiva de forma exclusiva, ¿vale? Hasta los 6 meses mínimo. Y a partir de entonces, pues de forma complementaria hasta los 2 años o más o hasta que el binomio madre recién nacido pues desee, dado que es el alimento más seguro y más completo pues para el lactante, ¿no? Por todos los beneficios que la lactancia materna pues aporta. Bueno, haciendo un breve repaso sobre la fisiología de la lactancia, en un primer momento, ¿vale? Bueno, la secreción de la producción de la lactancia y su posterior mantenimiento se denomina lactogénesis. Por un lado, se comenzará pues, a lo largo del embarazo con esos cambios estructurales en la glándula mamaria, vamos a producir pues, el calostro en torno a la semana 16, en pequeñas cantidades que se irán resorbiendo. Es lo que se denomina la diferenciación secretora. Y posteriormente, en el momento del parto y el alumbramiento de la placenta se comenzará ya la segunda fase, que es la de la activación secretora, que es cuando ya comienza ya a cobrar relevancia la prolactina, se libera la leche y comienzan esos cambios en ese volumen y esa composición de la leche. Bueno, he puesto este gráfico porque me parece muy visual, porque, bueno, justo como acabo de comentar, en la primera parte, cuando comienza la diferenciación secretora en la lactogénesis 1, que comienza en el embarazo, esos cambios estructurales van a empezar a cambiar y no es hasta el momento del nacimiento cuando cobra su fin, que es cuando empieza ya la lactogénesis tipo 2. Aquí pues vemos que comenzará en torno a las 24 horas posteriores al nacimiento y poco a poco irán aumentando los volúmenes de la leche. Entonces, esto va a interaccionar con las hormonas del parto, ¿no? Que son la progesterona, que va a caer en picado, y la prolactina y la oxitocina, que van a aumentar como nunca, ¿no? Después del nacimiento. Esto va a ser muy importante, pero también no solamente va a cobrar importancia sobre la salud de la madre, sino también que lo que va a ser importante va a ser cómo va a ser la forma de nacimiento y también que esas tomas sean precoces, frecuentes y eficaces, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que esos volúmenes pues, aumenten de forma considerable. Y va a haber un momento crítico que va a ser los primeros días y las primeras horas en el cual, si no se realizan esas tomas frecuentes, precoces y eficaces, pues van a perjudicar no solamente en ese momento, sino en momentos posteriores a largo plazo después de ese periodo crítico después del nacimiento. Bueno, en este estudio que miramos, uno de los que aportamos en esta presentación, pues podemos ver que, bueno, es un grupo de mujeres que están sanas, es un estudio en prematuros. Entonces, en la primera línea discontinua podemos ver que son madres sanas que no hubo ningún retraso en la lactogénesis, pero en cambio en el segundo grupo sí que lo hubo. Entonces, podemos ver que en el día 4 hay un pico de producción, ¿vale? Que es el pico máximo de producción. Pero en cambio, en las mujeres que sí que hubo un retraso en esa lactogénesis, el pico de producción que se produjo en las mujeres que no se produjo el retraso fue en el día 6. Entonces, es muy importante que las tomas sean desde el inicio para que pues sean los niveles adecuados posteriormente y vayan aumentando de forma considerable para que no sea afectada la lactancia. Bueno, ¿y qué signos y consecuencias puede traer este retraso de la lactogénesis? Pues, por supuesto, la autopercepción materna de leche insuficiente, porque la madre va a sentir que no va a tener esa subida tan inmediata de la leche.
entonces el bebé no va a subir de peso adecuadamente porque esos volúmenes no van a ser suficientes, por lo tanto va a tener una pérdida de peso precoz con unas micciones y deposiciones escasas y por lo tanto va a ser más vulnerable para que tenga una suplementación con leche de fórmula, que está a la orden del día al final, y por lo tanto una menor duración de la lactancia materna o abandono precoz de ella. Vale, entonces, ¿qué madres tienen más riesgo de que este retraso se produzca? Pues hay factores que, como todos sabemos, no son modificables, como las mujeres primíparas o mayores de 35 años, factores metabólicos, pero nosotros nos vamos a centrar en los obstétricos, que son los relacionados con nuestro estudio. Por ejemplo, la cesárea urgente, la cesárea programada, esa separación del binomio que no realiza ese contacto piel con piel, un retraso en la primera toma, los partos largos, traumáticos, partos inducidos, pues, emergencias obstétricas como puede ser, una hemorragia. Todas estas situaciones podemos ver que hay una función interrumpida del sistema de oxitocina y prolactina durante ese trabajo de parto. Entonces, al final, va a persistir no solamente en el momento del nacimiento, sino durante la lactancia. Entonces, la prevalencia de lactancia materna en todos los estudios que pudimos revisar fue significativamente mayor en las mujeres que tienen partos vaginales en comparación con las que tienen partos por cesárea, tanto si son emergentes o electivas, de forma similar. Bueno, y en cuanto al tipo de cesárea, pues vimos que no se han encontrado diferencias en las tasas de lactancia entre los grupos de cesárea electiva y cesárea de emergencia. Pero sí que es verdad que cabe destacar que es diferente una cesárea urgente que una cesárea programada. En las cesáreas urgentes los niveles de cortisol van a estar altos, van a estar elevados, casi igual incluso que un parto traumático, porque no deja de ser una situación de estrés mantenida. Entonces, los niveles de prolactina pues, se van a ver en niveles infrafisiológicos. En cambio, en las cesáreas programadas, lo que ha pasado es que las hormonas que tienen que ver con el proceso del parto nos han puesto de marcha porque no ha habido contracciones y por lo tanto, en el momento del nacimiento, pues le va a costar, va a haber una dificultad en la secreción de esa oxitocina endógena, en el contacto piel con piel. Entonces, todo esto, tanto si es una cesárea urgente como programada, va a tener un impacto negativo en la lactancia materna. Va a haber un retraso inicial en el inicio de la lactancia, que va a hacer que la madre tenga una percepción insuficiente de leche y esto sea la causa principal de ese destete temprano, con una menor duración posterior de la lactancia materna. Vale, luego, pero también, aparte de que realmente está la cirugía ahí como poco obstáculo, ¿no?, en la lactancia materna, vimos también que había estudios que esta alteración no solamente dependía de la cirugía en sí misma, sino también de cómo nos ocupamos de ese binomio de madre recién nacido, ¿no?, de esas rutinas de cuidados post cesárea. Entonces, estas mujeres van a tener más dificultades a la hora de instaurar la lactancia y por lo tanto son las más beneficiadas de estos cuidados, ¿no? Intentaremos pues no separar ese binomio porque claro, si se separa ese binomio, estos niveles infrafisiológicos van a estar todavía más disminuidos. Y si encima las tomas de extracciones no son frecuentes, no son precoces ni son eficaces durante las primeras horas, pues todavía vamos a empeorar más la situación. Entonces, estas rutinas van a ser de especial importancia en este tipo de mujeres. Además, en los estudios revisados vimos que los patrones de alimentación también eran diferentes, porque los recién nacidos que nacían por cesárea, vimos que había un retraso en la primera toma también podía ser más corta, el tiempo total de alimentación era menor, incluso la recuperación del peso era más tardía. Entonces, estas mujeres en muchas ocasiones, estos recién nacidos, van a necesitar como una ayuda proactiva, ¿no?, extra en la primera toma, porque si no mama en la primera hora, que va a ser muy importante para que no haya ese retraso en la lactogénesis 2 que hablábamos antes, pues necesitará como una ayuda extra. Y si encima, además, le sumamos el dolor de la incisión, la limitación postural y todo ese
¿no? Esos cambios emocionales, ese estrés y todo esto pues va a afectar a que tenga también pues más inconvenientes. Entonces necesitarán estas mujeres ese apoyo también emocional y también reforzar esa autoconfianza y de la capacidad, ¿no?, de amamantar. Y al final todo esto tiene también mucha importancia, pero desde un enfoque de trabajo de equipo multidisciplinar, donde todos los profesionales sanitarios pues caminemos en el mismo, hacia un mismo lugar, ¿no? Bueno, y yo sé que al final el contacto piel con piel es un tema que está muy trillado, que está muy ya machacado, pero realmente nosotros hemos hecho este trabajo porque consideramos que, a pesar de que es un indicador de buenas prácticas clínicas en las cesáreas, pues no siempre se lleva a cabo. Y es que el contacto piel con piel, al final, lo que queremos conseguir en estas mujeres que son sometidas a una cesárea, pues es maximizar esa respuesta hormonal para contrarrestar todos estos efectos negativos que he estado comentando hasta ahora. Entonces, claro, este contacto piel con piel va a ayudar a que esa probabilidad de éxito de lactancia pues aumente, ¿vale? Que esas mujeres, que no haya ese retraso en la lactogénesis y que si esa mujer desea amamantar a su recién nacido del pecho, pues que lo intente hacer desde el primer momento, desde la primera hora, que no dejemos que pasen los días, que pasen las horas y haya ese retraso en la lactogénesis. Además, bueno, va a desarrollar experiencias maternas positivas, porque también se ha relacionado con bajos niveles, o sea, con menor riesgo de depresión postparto. Va a mejorar ese vínculo entre esa madre y ese recién nacido, sobre todo en las cesáreas programadas, que no se ha generado esa oxitocina desde un primer momento y por lo tanto se van a ver más que beneficiadas de este contacto piel con piel. Y bueno, y también no menos importante, pues esos cambios, que ese recién nacido, ¿no?, esa cascada microbiana que va a tener desde el primer momento y todos esos cambios inmunológicos y epigenéticos que va a tener a lo largo de toda su vida, y no solo eso, sino también en generaciones futuras. Bueno, un poco ya resumiendo, el desbalance hormonal que se produce en las cesáreas, esa separación madre-recién nacido que muchas veces ocurre. Además, sumado a esas alteraciones físicas y alteraciones psicológicas, lo que va a hacer es que al final afecte la lactancia, haya ese retraso de la lactogénesis tipo 2 y por lo tanto va a tener muchas más dificultades en ese inicio y en ese mantenimiento de la lactancia, ¿vale? Con el riesgo de que haya un cese precoz. Bueno, y a la hora de recabar datos de nuestro estudio, pudimos ver que las tasas de cesárea eran mucho más elevadas que las recomendadas en España. Ya como la OMS declaró en 1985, no hay justificación para que ninguna región tenga un porcentaje de cesárea superior al 10-15%. Y en España, pues tenemos una tasa de cesáreas del 24,88%. Hablo del 2022, que es cuando recabamos los datos. Pero es que además no es eso, sino que dependiendo en qué ciudad se produzca un nacimiento, pues hay más riesgo de producirse una cesárea que en otra ciudad diferente, ¿no? ¿Y qué pasa en Canarias? Pues bueno, en Canarias vimos que el total de cesáreas era de un 20,49, que seguía siendo alto. Y desglosado por los diferentes hospitales de Las Palmas, vimos que en el materno-infantil pues, era de un 8,5, muy por debajo de lo recomendado. El privado, un 58%, más del doble de lo recomendado. El Hospital Dr. José Molina de Rosa, que es donde nosotros hacemos el estudio, pues está también por encima de un 24%, y el Hospital de Fuerteventura un 23%. Entonces, la tasa de aumentada de cesáreas pues, es un factor importante, como hemos podido ver en todos los estudios que hemos revisado, que puede afectar a la lactancia materna, y según los estudios publicados de contacto piel con piel, pues aumentaba la probabilidad de éxito de esa lactancia materna. El 1 de junio del año 2021 pues, se instauró un protocolo del contacto piel con piel precoz en cesáreas programadas en el Hospital José Molino de Orosa. Pero, en cambio, en las cesáreas urgentes, que estaban totalmente excluidas, aunque el binomio estuviera en perfectas condiciones. Y, bueno, consideramos pertinente realizar este trabajo pues, para conocer esa prevalencia de las tasas de lactancia materna en puérperas tras la cesárea. Vale, voy a continuar yo, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla.
¿Lo veis bien? Sí, perfecto, Ana. Vale. Vale, venga, pues voy a continuar. Yo voy a empezar un poco con los objetivos de nuestro estudio y como objetivo principal queríamos principalmente determinar las tasas de la estancia maternal alta hospitalaria en el Hospital Dr. José Molina Orosa de las puérperas tras cesárea desde el 1 de junio del 21 hasta el 31 de mayo del 22. Y como objetivos específicos queríamos determinar las tasas de la estancia artificial al alta hospitalaria de estas puérperas, medir las tasas de la estancia al alta de estas puérperas que tuvieran formación previa de la estancia y de las que no tuvieran esta formación. Y por último, conocer las tasas de la estancia al alta hospitalaria en las puérperas según la decisión previa del tipo de la estancia que deseaban. En cuanto a la metodología, para estos objetivos diseñamos un estudio observacional descriptivo de prevalencia en el que incluimos las puérperas intervenidas de cesárea en el Hospital Dr. José Molina Orosa desde el 1 de junio del 21 hasta el 31 de mayo del 22 y como criterios de inclusión y exclusión queríamos incluir todas aquellas puérperas que fueran sometidas a cesárea, que tuvieran un recién nacido vivo y excluimos las que tuvieran diagnóstico de muerte fetal anteparto. En cuanto a la selección de la muestra, cogimos todas las que cumplían el criterio de inclusión y las que eliminamos las que cumplían el criterio de exclusión y tuvimos un total de 256. También quería destacar pues, que ninguna cumplía el de exclusión, así que cogimos el 100%. En cuanto a las variables que queríamos mirar en nuestro estudio, tenemos el tipo de la estancia al alta que se podía desglosar en la estancia materna exclusiva, la estancia mixta y la estancia artificial, el tipo de cesárea programada urgente, el contacto piel con piel lo realiza o no lo realiza, formación previa de la estancia, sí o no, y decisión previa del tipo de la estancia que desea, que tendríamos la estancia materna exclusiva, la estancia mixta, la estancia artificial o no sabe. Para recoger los datos, cogimos el libro de parto que nosotras tenemos en el hospital, que es en el que apuntamos todos los partos que acontecen durante el año, y cogimos el número de historia. El número de historia clínica lo buscamos en el apartado de búsqueda del paciente en el drago de atención especializada y una vez dentro de la historia clínica miramos el formulario de historia del parto y el formulario de la estancia. Este estudio se realiza respetando los preceptos éticos fundamentales en investigación humana, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, la Ley 14/2007 del 3 de julio de investigación biomédica y se garantiza la protección y confidencialidad de los datos según la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos principales. Además, se conservan los principios éticos que se exigen de máximos y de mínimos. Vamos a pasar al análisis de los datos. Se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos y los resultados se representaron en tabla de frecuencia y en porcentaje y para el análisis estadístico usamos el programa SPSS. En esta diapositiva os presento el total de cesáreas que dije anteriormente que eran 256, pero perdimos 13 de ellas porque no estaban bien cumplimentados los datos en los formularios. Entonces nuestro 100% pasa a ser 243. De esas 243 hay un 27,2% que recibe el alta con la estancia materna exclusiva, un 51,9% con mixta y un 21% con artificial. Aquí también destacar que un 79% recibe el alta con la estancia materna, conociendo la estancia materna como materna exclusiva más mixta. Aquí, según el tipo de cesárea, tenemos de las 243, 58 programadas y 185 urgentes. Del grupo de las programadas, un 37,9 recibe el alta con materna exclusiva y un 15,1 con artificial. Y de las urgentes, un 22,7 con materna exclusiva y un 53,5 con artificial. Aquí comparamos la lactancia materna que dije anteriormente, que era mixta más materna exclusiva, en el grupo que sí de las programadas, perdón, un 84,48 recibe el alta con materna y en las urgentes un 46,48. En cuanto al contacto piel con piel, también vemos que hay de las 243, 54 que sí lo realiza y 189 que no, y del grupo que sí lo realiza recibe el alta con materna exclusiva un 40,7 y con mixta 38,9%. Y de las que no lo realiza, un 23,3% materna exclusiva y un 55,6% recibe el alta con mixta.
En cuanto a la formación previa de la estancia, tenemos en torno a un 25% de los datos perdidos porque no estaban bien cumplimentados los formularios, entonces nuestro 100% pasa a ser 193. De esos 193, 106 sí recibió formación previa y de este grupo recibe el alta con materna exclusiva un 31,1 y con artificial un 15,1. Y del grupo que no tuvo una formación previa de la estancia, recibió el alta un 21,8% con materna exclusiva y un 21,8% con artificial. En la variable decisión previa del tipo de la estancia que desea, también tuvimos un porcentaje de muestras que tuvimos que eliminar porque los datos no estaban bien cumplimentados y el total de esta variable pasa a ser 182. En esta variable teníamos varias opciones, como comenté anteriormente: materna exclusiva, mixta, artificial o no sabe. Dentro del grupo que decidió que quería previamente la estancia materna exclusiva, un 33,8% recibe el alta con este tipo de lactancia y un 57,2% con mixta. En cuanto a las que decidieron que querían mixta o artificial, en ambas opciones, el 100% de las mujeres que decidieron este tipo recibió el alta con el mismo, tanto en mixta como en artificial. Y después del grupo que no sabía especificar qué tipo de lactancia deseaba, ninguna recibió el alta con materna exclusiva y un 85,7% recibió el alta con artificial. Ya pasamos a la discusión. Tras observar los datos obtenidos, se obtiene una prevalencia de lactancia materna de un 79%, pero este dato no se ha podido comparar con otros estudios, ya que no encontramos bibliografía que hablara específicamente de tasas de lactancia materna en cesárea. También queríamos destacar la diferencia de la lactancia materna exclusiva y la lactancia artificial en cesáreas programadas y urgentes, y se ve que en las programadas hay mayor porcentaje de la lactancia materna exclusiva y menor de la lactancia artificial, y que pasa al contrario en las urgentes, que tienen más porcentaje de lactancia artificial que de materna exclusiva. Con respecto al contacto piel con piel, es casi el doble la tasa de lactancia materna exclusiva en el grupo que sí realiza contacto piel con piel frente a los que no lo realizan. Y sobre este tema encontramos que Brasson et al. Y Smith et al. Concluyeron en sus estudios que el contacto piel con piel precoz tras cesárea mejoraría la instauración de la lactancia materna. Y además, un estudio realizado en Aragón observó que la lactancia materna al alta en recién nacidos por cesárea vio que los recién nacidos que realizaban este contacto piel con piel tras la cesárea tenían el doble de probabilidad de lactancia materna que aquellos que no la realizaban. En cuanto a formación previa de lactancia, se observa que el grupo de puérperas que recibió esta formación recibe el alta con una mayor tasa con lactancia materna exclusiva y menor tasa de lactancia artificial, y pasa al contrario con el grupo que no recibe esa formación. Tiene mayor tasa de lactancia artificial y menor de lactancia materna. Sobre este tema, los estudios que encontramos no demostraban una relación clara entre las variables. En cuanto a la decisión previa al parto del tipo de lactancia que deseaba, las que decidían mixta o artificial, el 100% de ellas recibía el alta con este tipo de lactancia, pero de las que decidían la lactancia materna exclusiva, solo un 33,8% recibía el alta con este tipo. Aunque sobre esta variable tampoco hemos encontrado estudios que vieran una relación clara entre la decisión previa y después el tipo de lactancia que recibía el alta. En cuanto a la implantación del protocolo que comentaba mi compañera Lara antes, se realizó el protocolo junto con el equipo de anestesiología y de neonatología, y en él se detallaba la forma de llevarlo a cabo y las contraindicaciones, y se implantó a partir del 1 de junio del 2021. Este protocolo hizo que se modificara la forma de atención a las cesáreas programadas, y gracias a esto podemos concluir que el contacto piel con piel precoz es óptimo para el inicio precoz de la lactancia materna, y además de ser beneficioso tanto para la madre como para el recién nacido. Sobre la separación del binomio madre recién nacido, queremos destacar que hasta el momento en que realizamos este estudio se realizaba en todas las cesáreas urgentes, independientemente de que el binomio estuviera estable, y además el tiempo de separación era mayor a 2 horas, lo que consideramos bastante elevado, ya que las organizaciones principales recomiendan que el inicio del contacto piel con piel sea inmediato, o al menos en la primera hora de vida. Y
esta separación conllevaría un retraso en el inicio del contacto piel con piel y además un retraso en el inicio de la lactancia materna. Es por ello por lo que hemos querido realizar este estudio para cambiar y modificar rutinas y concienciar de la importancia de este contacto piel con piel precoz, queriendo hacerlo posible en todas las cesáreas, tanto programadas como urgentes, en las que el binomio se encuentre estable y así poder iniciar la lactancia materna en la primera hora. Aquí vamos a destacar las fortalezas y las limitaciones de nuestro estudio. En cuanto a la fortaleza, vimos que era el primer estudio de prevalencia realizado en nuestro hospital, que además daba visibilidad a la práctica asistencial que se estaba realizando, que además este mismo estudio se puede realizar en años posteriores para ir comparando tasas, ayuda a ver qué puntos hay que modificar o mejorar en nuestra práctica asistencial o en los protocolos que tengamos, y además ayuda a ver qué líneas de investigación son necesarias en el futuro. Y en cuanto a las limitaciones, como comenté anteriormente, había una falta de registro de los datos que hace que al final se sesgue y dificulte el análisis de los mismos. Y asimismo, en las cesáreas urgentes en el Hospital de Lanzarote, recién nacido, hasta el momento en el que realizamos el estudio, subía a la planta de pediatría, al servicio de neonatos. Y está donde la mayoría recibe alguna toma de lactancia artificial y que, como bien sabemos, esa introducción de tetinas antes de estar instaurada la lactancia puede dificultar la instauración de la misma. Es por ello que creemos que se podría evitar esa primera toma de lactancia artificial siempre que sea posible y que la primera toma siempre sea el pecho. Y además, como última limitación, no tuvimos en cuenta las variables de confusión posibles. Y ya para concluir, conociendo los beneficios del contacto piel con piel para la instauración de la lactancia, se considera oportuno la ampliación del protocolo para ir incluyendo paulatinamente a todas las cesáreas, independientemente del tipo que sea e independientemente del momento del turno en el que se realice, siempre y cuando el binomio esté estable. Es por ello que consideramos que sería necesario contar con un número de matronas suficiente durante el turno para poder realizar este contacto piel con piel, además de toda la carga asistencial que haya en ese momento. Además, reducir el tiempo de separación madre-hijo y favorecer la participación del padre o del acompañante en el proceso conlleva la humanización del nacimiento, favoreciendo una experiencia satisfactoria para la familia y que a su vez aporta beneficios fisiológicos. Para ello sería necesario modificar ciertas prácticas asistenciales como el protocolo de atención al parto por cesárea para que dicha atención a la madre y al recién nacido siempre se base en la evidencia científica y que siempre sea la más adecuada. Además, esto permite conseguir objetivos como aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva o convertir al Hospital Dr. José Molina Orosa en Hospital IA. Y ya para finalizar, se considera oportuno realizar nuevas revisiones en años posteriores para comprobar si los datos se modifican según cambiamos las actuaciones o los protocolos que tengamos y así comprobar las tasas de lactancia en vista a conseguir las necesarias para ser hospitalario. Y aquí terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Vale.